compartiendo perfectamente. Vale, tenemos aquí. ¿Dónde está? Sí, ya deposité con mi cuenta de Banco Unión, ¿cómo puedo hacer? No se puede, mi querido Pepe, no se puede. Ya. ¿Me confirma si estamos compartiendo perfectamente, por favor? ¿Me confirma? A ver, ¿qué tenemos por aquí? No, no hay nada todavía. A ver, sí, dice. Gracias, HP. Vale, ya. Pregunta 3. Nos hemos quedado en la pregunta 3. Estamos desglosando historias para nuestros nuevos participantes, porque yo sé que hay nuevos. Estamos desglosando materia por materia. Conmigo estamos llevando conocimientos generales y conocimientos generales implica una serie de materias, ¿no? Ya les había indicado de que conmigo, bueno, de las materias, ¿dónde están las materias de conocimientos generales? Las materias de conocimientos generales son desde física, matemática, química, geografía, psicología, filosofía, historia, biología, técnica, tecnológica, lenguaje. Conmigo, bueno, ya les dije, zapatero a tus zapatos, yo no voy a llevar física, no voy a llevar matemática, no voy a llevar química. Conmigo vamos a llevar geografía, psicología, filosofía, historia, biología, técnica, tecnológica y lenguaje. Hemos empezado historia. Vamos a tener que acelerar un poco, puesto que si no, el tiempo nos va a faltar. Ya. Ya hemos, de historia, ya hemos avanzado la pregunta uno y hemos avanzado la pregunta número 2. Vamos a irnos a la pregunta número 3. Ya les aconsejo yo les aconsejo, miren, que tengan su repositorio impreso. Al menos conmigo funciona eso, no sé, hay muchos también que ya son muy amigos de lo digital, pero yo no le doy mucho a lo digital, más impreso, por eso siempre trabajo con mi material impreso. No le das, ¿sabe? Pero síganme si tienen material impreso, con el material impreso, si no, con las pantallas que estamos compartiendo. Pregunta 3. ¿Qué nos dice? Las sociedades prehispánicas, ya, ¿a qué nos referimos con sociedades prehispánicas? Ah, otro detalle, ya les dije siempre, ¿no ven? Trabájense, siempre agarren su cuaderno de apuntes, porque yo les voy a dar datos bastante interesantes que les va a servir. Ya conmigo las clases son con cuaderno de apuntes, se tienen que anotar. Las sociedades prehispánicas. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de sociedades prehispánicas? Son todo ese conglomerado de personas, son todo ese conjunto de personas, ¿ya? Que, bueno, han sido armados en comunidad, cultura, civilización, lo que quieran. Bueno, acá de carácter general lo denominan sociedades prehispánicas. Pero, ¿cuál es la característica de estas sociedades prehispánicas? Es como su nombre lo indica. Estas sociedades han habitado antes de la llegada de los españoles, por eso se llama prehispánica, ¿no? Preespañol, antes del español. Estas, ¿no? Estas sociedades son aquellas que se han desarrollado antes de la llegada de los españoles y no después de la llegada, ¿no? A eso se refiere. Y se desarrollaron, dice, en el altiplano andino. Ah, no está hablando de las tierras bajas, solo está hablando de la parte andino. Pero aquí, exactamente aquí, se va a referir a uno. Alcanzaron niveles complejos de organización política, económica y simbólica. ¿A qué se refiere? Que han tenido un avance bastante sustancial en lo político, en lo económico y en lo simbólico. ¿Ya? Han tenido nomás un avance en su organización, por eso dicen niveles complejos. ¿Ya? Han tenido una organización bastante interesante, bastante complejo y nada envidiable también a las sociedades, por ejemplo, europeas del lejano o del mediano oriente. Ya, hasta ahí hace una especie de, la consulta, hasta ahí hace una especie de contexto, ya te pone en contexto. En este contexto, dice, la civilización de Tiwanaku, miren, ya está aterrizando de lo general a lo particular. La civilización de Tiwanaku se distinguió por un modelo de organización, ¿ya? Hace ratos, recuérdense que dice, han tenido un modelo de organización bastante interesante, bastante complejo. Y ya nos habla de los Tiwanacos, que permitió su expansión e influencia regional durante varios siglos. Nos está hablando de Tiwanaku. Nos está diciendo que los tiwanacotas han tenido un buen modelo de organización que ha permitido su expansión e influencia regional. Miren, cuando hemos avanzado Tiwanaku, y repasen por favor los que son nuevos, repasen el video porque hemos avanzado esto. Cuando hemos avanzado Tiwanaku, hemos indicado que, de acuerdo a este antropólogo Carlos Ponce Sanginés, lo divide en tres estadios, ¿ya? En tres estadios.
un estadio aldeano, periodo urbano y periodo imperial. Cuando se refiere permitió su expansión e influencia regional. ¿Qué quiere decir? Que Tiwanaku se ha expandido. Y les había dado el dato en ese entonces de que justamente en el periodo imperial, ya o expansionista o expansivo, ya es que Tiwanaku se ha expandido de ese pequeño centro, lo digo pequeño por no tan pequeño, ya que habitaba, lo llamaremos así, acá en el departamento de La Paz, en pleno altiplano boliviano, actualmente provincia Inga. O sea, se ha empezado a expandir a tal grado que ha empezado a ocupar parte de La Paz, parte de Oruro, parte de Potosí, eso en Bolivia, parte del Perú, el norte chileno y el norte argentino. No nos olvidemos que les he dado también ese dato, que en su época de florecimiento del periodo expansivo Tihuanacota, inclusive ha llegado hasta el valle de Azapa, allá por el paralelo 25-26, bueno, hoy territorio chileno, en su principio era territorio boliviano el litoral, ¿no? Habíamos ocupado hasta ahí. Tiwanaku en su periodo expansivo llegó a dominar esos territorios. A eso se refiere, dice, ¿no? Ese modelo de organización ha permitido esa expansión e influencia durante varios siglos. Miren, ahora, ¿cuál de estas siguientes características explica mejor ese tipo de organización? O sea, ese tipo de bonita organización. Mire, pero antes de entrar ahí, les voy a dar esto. Ya les voy a compartir esto. Pueden sacar una capturita si quieren. Les voy a compartir esto. Quiero compartirles esto. Ahora sí. A ver, antes de ingresar a lo que va a ser la pregunta, ¿dónde está? Ahora sí, aquí está. Estito. Ya pueden sacarse capturitas si quieren. Igual les va a servir bastante. Les he hablado, ¿no? Las divisiones temporales de Tiwanaku. Y la pregunta 3 nos habla de Tiwanaku, ¿no? Nos habla de su periodo imperial. Esta es una división hecha por Carlos Porces Agines, por si acaso. No, nos habla del periodo aldeano urbano imperial. Periodo aldeano 1580 antes de Cristo a 45 después de Cristo. ¿No? Todo ese tiempo duró el periodo aldeano. El periodo urbano del 45 después de Cristo hasta el 700 después de Cristo. Periodo imperial del 700 al 1187 después de Cristo. 1187 más o menos, Tiwanaku desaparece. ¿Cuáles son las causales de la desaparición de Tiwanaku? Bueno, a ciencia cierta no se sabe, pero sí se ha creado teorías sobre su desaparición. ¿Lo ven? Se ha creado teorías, ¿no? La teoría del meteorito, la teoría del peste hambruna, la teoría de que haya sido invadido por un pueblo mayor dominante, serían los incas, ¿no? O sea, o tal vez las tres han conjugado en sí para que desaparezca. Pero lo cierto es que desapareció, ¿no? De hecho, las ruinas que se conoce actualmente en Tiwanaku han sido descubiertas después, ¿no? Mucho reciente, 1930, ¿no? 1920, 1930, ¿no? Con Ponce San Ginés, con Arthur Posnansky, con Wendell Bennett, ¿no? Entre otros antropólogos que han trabajado en Tiwanaku. Esos datos, guárdense. A ver, vayámonos ahora a lo que es la respuesta. Bueno, ¿dónde está? Aquí está. Respuesta. Ya. Sustentos. La evidencia arqueológica y arquitectónica, ¿a qué se refiere? Que hay bastante sustento arqueológico y hay bastante sustento arquitectónico. Sin ir lejos, visitemos Tijuana. Los de La Paz, creo que hemos tenido el orgullo de visitar Tijuana, ¿no? Los de los otros departamentos de repente han tenido la dicha, ¿no? Ahí está la evidencia, ahí están los restos, ¿no? Arqueológicos, arquitectónicos. Si nos vamos a Tijuana, por ejemplo, hasta hace unos 7, 8 años, sí, algo más de repente han habilitado un museo al frente. Antes no había, antes solo era las ruinas, el complejo del Calasasaya, el Acapana, el templete semisubterráneo, el Puma Punku, el Cantataíta, esos eran los lugares arqueológicos. Pero actualmente lo han abierto al frente un museo lítico, ¿no? El museo lítico se llama, donde actualmente está el monolito Bennett, ya el monolito más grande, por cierto, encontrado en Tiwanaku está ahí, y las pruebas que tenemos, ¿no? Las cosas que han encontrado, los restos arqueológicos que han encontrado, son una evidencia,
¿no? Y el resto arquitectónico, por cierto, si visitaran, bueno, los que han visitado seguramente han apreciado, es bastante interesante, ¿no? Es bastante interesante de cómo se ha construido, ¿no? Yéndonos a la Puerta del Sol, nomás como esa estela monolítica, ya porque era monolítica, o sea, monolítica es una sola piedra, ¿eh? Era una estela monolítica porque era una sola piedra, pero a raíz del mal manejo y a raíz de un rayo, dice que cayó, se empezó a partir. Actualmente está partido, ¿no? La Puerta del Sol. Inicialmente se presume de que era una sola piedra, pero semejante piedra. ¿Cómo ha sido tallado y cómo ha sido ubicado en ese lugar? O sea, eso nos refleja de que ha habido pues un modelo bastante interesante de trabajo inclusive, de organización social inclusive, que acredita pues este extremo, ¿no? Muestra que Tiwanaku dice articuló la autoridad política, obviamente, para que un pueblo sea organizado, se necesita un líder. A eso se denomina autoridad política. Se necesita un líder, pero una buena organización. Porque si no, un pueblo sin una buena organización es un pueblo que está destinado al desastre. ¿No? Y dice control territorial. O sea, has tenido que controlar bien el territorio para mantener esa unificación, para mantener una unidad. Y prácticas religiosas en un sistema integrado. Miren, ¿cómo se puede decir? El éxito de Tiwanaku, ya, el éxito de Tiwanaku. Hay varios autores que atribuyen el éxito de Tiwanaku. Al referirme al éxito de Tiwanaku me refiero a ese fenómeno bastante interesante de ese tipo de organización. Muchos autores lo atribuyen al éxito de Tiwanaku a la unidad religiosa ya a la unidad religiosa, porque no nos olvidemos de que Tiwanaku, ¿no? Actualmente lo que existe, Cagasasaya, Pumapunku, Atacama, es un centro cívico y ceremonial. A través de los ritos, a través de la creencia, a través de la deidad, de esa cosmovisión, ha unificado Tiwanaku, ¿no? Y eso también no es casual. No nos olvidemos que, por ejemplo, en Egipto ocurrió. ¿No? El faraón, que ha sido un enviado del dios Ra, dice, igual ha tendido a unificar, ¿no? Lo que es Egipto. Y no solo Egipto, muchas civilizaciones en el mundo han girado en función a una unidad religiosa. Y Tiwanaku no es la excepción, ¿no? Y ya, lo que favoreció, dice, la cohesión social. ¿Qué se entiende por cohesión social? La unificación social. El hecho de decirte, mira, aquí Dios el Dios, el Tata Inti, ¿no? Es el que nos maneja, genera una cohesión social. La distribución de recursos de exploración de su influencia más allá de su núcleo original. Por tanto, ese aspecto de organizar bien el territorio, ese aspecto de manejar bien, ese aspecto de tener una buena organización económica, ese aspecto de unificar en base a ese orden religioso, le ha traído bastante éxito a Tiwanaku en su momento. ¿No? En su momento, fundamentalmente en el periodo urbano y en el periodo imperial. ¿Por qué digo en el periodo urbano? Porque en el periodo urbano ha sido donde se han realizado las grandes construcciones. A la Cesarea, a Pergamino, a Puerta del Sol, ¿no? Y en el periodo imperial ha sido donde Tiwanaku empieza a expandirse sus dominios. Muy bien, ¿hay alguna pregunta? ¿Se comprendió Tiwanaku? Así que no se van a equivocar, ya no se van a equivocar, ¿no? Palabras claves acá, cohesión social. ¿Gracias a qué? Gracias a autoridad política y control territorial y prácticas religiosas. Gracias a a esa buena organización se ha garantizado un éxito en lo que es la cultura tiwanaku. ¿Ya? En función de eso van a venir las respuestas, así que prohibido virus. Vayámonos a la pregunta 4. ¿Qué nos dice por acá? Demos unos segunditos antes de iniciar, por favor. Demos unos segunditos, por favor. Mientras tanto, refresquense con un poquito de agua.
Muy bien, continuamos, mis queridos participantes. A ver, ¿qué me dicen por aquí? Gracias. Que Tijuana articuló la política de la original, ya. El descubrimiento de los mira, mi amigo Pepe está trabajando bien. Ya, está bueno. Ya, sigamos. ¿Dónde estamos? Cuatro. Durante el periodo colonial, en ciertas ciudades, periodo colonial, otro dato bastante interesante. ¿Desde cuándo se considera periodo colonial? Se considera desde la llegada de los españoles hasta 1809, algunos historiadores, 1825, otros historiadores, ¿ya? Desde la llegada de los españoles. Pero ¿de cuándo se supone que llegaron los españoles? ¿Ya? A América, sabemos muy bien, ¿no? 12 de octubre de 1492, bien. Pero llegaron a Centroamérica, ¿no? A la isla de Guanán, ¿no? Especialmente en Colombia, su primer viaje llega ahí. Segundo viaje, ¿eh? En el cuarto viaje llega a lo que es la desembocadura de Orinoco, no, Orinoco sí, ¿no? Y casi frente a, bueno, sería el territorio venezolano, ¿no? Luego, posteriormente, van partiendo ya hacia lo que es el sur, ¿no? Sería la parte de Perú, Bolivia, van llegando ahí. Exactamente acá llegan 1535, ¿no? 1535 llegan los españoles. Ya. Desde ahí hasta esa fecha, 1809 para algunos, 1825 para otros. Ciertas ciudades, o sea, durante la colonia, ciertas ciudades, y tenemos visto, ya, para aquellos que son nuevos, vean por favor los primeros videos, ya lo hemos visto hace un par de meses. Ciertas ciudades adquirieron una importancia económica y política excepcional. Ah, cuando estaban los españoles aquí, algunas ciudades adquirieron una importancia económica y política excepcional, bastante excepcional, dentro del Imperio Español. La fundación de Potosí, miren, aquí se va a basar en Potosí, transformó profundamente la dinámica del Alto Perú. La fundación de Potosí transformó profundamente la dinámica del Alto Perú. O sea, Potosí ha sido importante, es lo que quiere decir. La fundación de Potosí ha sido bastante importante y ha cambiado muchas cosas. Y su relación con la economía mundial. Hasta ahí. Pregunta, ¿qué factor explica principalmente el rápido crecimiento y relevancia de esta ciudad? A ver, les pondré un poquito más en contexto. Voy a dejar de compartir esto, voy a compartir esto para su dato, ¿ya? Aquí está pregunta 4. Es bastante interesante, ya que ustedes tengan presente que la ciudad de Potosí, ya, ciudad de Potosí, solamente Potosí, pero inicialmente se ha fundado con el nombre de la Villa Imperial de Carlos V. Con ese nombre se fundó, ya, Villa Imperial de Carlos V. Se fundó el 1 de abril de 1545. A ver, no nos olvidemos ya de que, bueno, en un principio este proyecto bastante abandonado, pero a raíz del descubrimiento de la beta de plata más grande del mundo hasta ese entonces, ¿no? De la beta de plata más grande del mundo, ha empezado pues a poblarse, ya ha descubierto, bueno, ya saben, ¿no? La leyenda del descubrimiento, ¿no? De Diego Hualpa, que le avisa a su patrón, hace perder sus llamitas, ¿no? En una noche fría, ya enciende una fogata y pues resulta que al día siguiente ve con mucha extrañeza que, ¿no? A flor de piel, a flor de tierra, la plata, ¿no? Ya estaba ahí ya sequita. ¿No? Y a raíz de ahí corre a avisar a su patrón descubre que esto era plata, y pues, ¿no? Empiezan lo que es el acaparamiento y el poblamiento de Potosí, ¿no? Entonces, esta ciudad, ya fundada bajo el nombre de Villa Imperial de Carlos V en 1545, ¿no? Em, ha determinado el crecimiento y la población, ¿no? El crecimiento y la población, convirtiéndola, a ver, leeremos un poquito, dice acá, ya. Miren, fue uno de los centros mineros más importantes en la época colonial. Se extiende a las faldas de la legendaria montaña llamada Cerro Rico, todavía sabemos que no es Cerro Rico, en quechua se llama el Sumajorco, ¿no? En el actual se sitió la mina de plata más grande del mundo.
desde mediados del siglo XVI, estamos hablando de 1500, la mitad de 1500, hasta mediados del siglo XVII, convirtiéndola rápidamente en uno de los centros urbanos más prósperos y poblados del siglo XVI, llegando a financiar la economía del Imperio Español y mundial. Mire, esta parte es importante, llegando a financiar la economía del Imperio Español y mundial. Si nos basamos en el libro de Venas Abiertas de América Latina, escrito por Eduardo Galeano, no, ahí, por ejemplo, nos manifiesta que la plata que se ha extraído de Potosí ha sido tan grande, ha sido en cantidades industriales, a tal grado, no hacen una comparación de que se podía haber construido un puente de pura plata desde la misma ciudad de la Villa Imperial de Carlos V hasta la misma capital española, ¿no? Hasta Madrid construyeron un puente. O sea, se ha sacado tanta plata a la otra vez que inclusive ha mantenido la economía española, inclusive la economía mundial, o sea, ha tenido un epicentro, un impacto bastante importante. A tal grado que dice, o sea, Potosí se ha poblado más de 500.000 habitantes en pleno siglo XVI, a la misma altura de las ciudades de Londres, París, ¿no? Que eran pobladas en esas épocas, imagínense. Potosí se ha poblado bastante importante. Por tanto, el desarrollo que ha tenido Potosí gracias al descubrimiento de la veta de plata más grande del mundo en ese entonces, y a la explotación minera en el Cerro Rico de Potosí ha tenido un crecimiento y una influencia bastante importante. Ahora retornaremos a nuestro, ¿dónde está? Ahora retornaremos a nuestro, ¿dónde está ahora sí, a nuestro, ay, ¿dónde está esto? Ahora sí, mi banco lo veo. Ahora sí, retornaremos a esto. ¿Dónde está? Sustentos, sustento. El descubrimiento de los grandes yacimientos de plata en Potosí a mediados del siglo XVI, 1545, transformó de manera decisiva la economía del mundo colonial y el papel del Alto Perú dentro del Imperio Español. Palabras claves. El hecho de haber descubierto la plata en Potosí ha sido determinante, decisivo, decisivo. La explotación del Cerro Rico convirtió a la ciudad en uno de los principales centros productores de plata a escala global, lo que les dije. No solo como productor, sino también en cantidad de habitantes. Y se imaginarán, cuando algo mueve la economía de un determinado lugar, ¿ya? A ver, ¿qué significa? Determinismo geográfico significa esto. Cuando algo, un modus económico, mueve la economía de un determinado lugar, la gente va, pobla o no pobla. ¿Se va a poblar o no se va a poblar? Supongamos aquí, no sé, en algún lugar descubren oro. Ese lugar era vacío, inhóspito, nadie se imaginaba que iba a vivir. Pero, caramba, de pronto descubren oro. ¿La gente va a trabajar o no va a trabajar? Por supuesto que se va a trabajar. Pero esa gente que va a trabajar, ¿requiere servicios o no requiere servicios? Claro que requiere servicios, requiere comida, requiere tiendas, requiere qué sé yo. No, requiere muchos servicios. Entonces, por tanto, eso genera un modus económico en el lugar. Y eso pasó con Potosí. Hombre del mundo, plata global, ya, integrándola a las redes comerciales que conectaban América con Europa y Asia. Potosí ha sido una ciudad bastante importante, ya les dije, ¿no? Al igual que París, al igual que Londres. Este auge minero sostuvo el sistema mercantilista de la corona. El auge minero, ¿no? O sea, la minería ha mantenido lo que es el sistema mercantilista de la corona española. Favoreció un rápido crecimiento urbano y demográfico, lo que les he hablado. Ha crecido Potosí, era bastante importante, ha sido una de las ciudades bastante importantes y ha sido, bueno, ha crecido la población, 500.000 habitantes. 500.000 habitantes parece tiempo, es bastante. Pero al mismo tiempo, dice, redefinió las relaciones sociales. Claro, van a cambiar las relaciones sociales. ¿No? Allá van a internarse otro tipo de personas, ¿no? Van a llegar los españoles, van a llegar los mineros ambiciosos, va a llegar el trabajador, o sea, van a cambiar los sistemas de relaciones sociales y laborales. ¿Dónde está? Mediante una aplicación de sistemas de trabajo organizado. No nos olvidemos que el sistema de trabajo que ha predominado durante toda la colonia ha sido la MITA. Ya ahí dice MITA, pero lo correcto es MITA, ¿no? MITA. ¿Qué significa la MITA? Es un sistema de trabajo forzado, ¿ya? Obligado, por tiempos, no pagado.
¿no? Eso es un sistema económico de trabajo que hacía, o sea, tienes que ir a trabajar, era como, bueno, no como un cuartel, bueno, obligatorio como el cuartel, ¿no? Obligatorio como el cuartel, pero claro, el cuartel lo haces para la patria, pero en cambio la mitad lo hacías para el español, ibas a trabajar a la mina ahí con carácter gratuito y con carácter obligatorio, porque miles y miles, si repasamos Galeano, si repasamos Tahuantinsuyo y Tisuyo de Reinaga, y si repasamos por sus libros históricos, miles y miles de personas fueron a trabajar a Potosí y pocos volvieron, ¿no? Por tiempos determinados. Ya, y generando profundas desigualdades. No, obviamente, pues, el rico más rico, el pobre más pobre, el trabajador que trabajaba gratis, explotado, bueno, así no. Una fuerte presión sobre la comunidad cuyos efectos marcaron de forma duradera una estructura económica y social de la región. No, obviamente produjo grandes desigualdades, ¿no? Lo de Potosí. Muy bien, vamos a la pregunta número 5. Hay preguntas sobre qué dice por aquí. Ahora sí. Ay, ay, ay. Ya, sigamos. Me gustaría saber qué se llama nuestro amigo Pepe, a ver si se identifica y hablamos con nuestro amigo Pepe. ¿Ya? Ya me intrigo. 5. A lo largo de dónde está, ¿dónde? 5 es verdad. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Está. A lo largo de la historia boliviana, el reconocimiento de los derechos sociales, miren, este es otro tema, ya era historia colonial, ¿ya? Hace rato era historia colonial. Ya se va a ver, yo voy a usar los líneas, usen las líneas, me están queriendo decir, ¿no? Ya, ya, está bien, está bien, está bien. Es que me quiero inspirar, pues, es que usando las líneas es un poquito complicado, pues, inspirarse, ya. Borrándolos, pues, ahora, hacer la ready, por favor, ya, voy a usar lo que me estás diciendo. Es que... Con estas cositas me inspiro mucho. Ya, ahora bórrelo, pues se va a ver. Ya, ay, ¿dónde está? A lo largo, dice, ahora sí, a lo largo de la historia boliviana, miren, a lo largo de la historia boliviana, bueno, dependiendo, ¿no? ¿Qué tipo en qué etapa de la historia boliviana estamos hablando? ¿No? La historia boliviana se divide, ya les dije, ¿no ven? Tenemos una etapa prehispánica, ¿no? Tenemos una etapa colonial, tenemos una etapa republicana, fundamentalmente, ¿no ven? El reconocimiento de los derechos sociales ha estado vinculado a procesos de cambio político y demandas colectivas. A ver, ¿qué nos quiere decir esto? En toda la historia boliviana, ¿ya? El reconocimiento de los derechos sociales. ¿Qué son los derechos sociales? Los derechos sociales, por si acaso, son derechos de tercera generación, ¿ya? Aquí les voy a mostrar. ¿Dónde están mis? Déjame compartir esto. Me gustaría clases presenciales, chicos, pero ya bueno. ¿Dónde está? Aquí está. Derechos. A ver, ¿no se puede? Se está compartiendo. Vamos a compartir. No, no, no estamos compartiendo. A ver, ah, se está compartiendo en pantalla derechos humanos. Esto, ya. Perdón, derechos de segunda generación. Ya. Los derechos sociales son derechos de segunda generación, ya también conocidos como derechos económicos y sociales. A ver, ¿qué tipo de derechos son esos? Derecho a trabajar en condiciones dignas, ¿no? Derecho a una vivienda digna, educación, cultura, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos al descanso diario, semanal, vacaciones. Estos son derechos que benefician, ¿no? A las personas, benefician especialmente a la gente trabajadora, a la gente que socialmente ha sido, ¿cómo se llama? Discriminada, llamaremos así, ¿no? Los derechos de segunda generación llamamos también como derechos sociales. Listo, ya lo tienen esto. Van a sacar capturita o se anotan, por favor. ¿Ya? También vamos a ir colgando lo que es el grupo no, la plataforma. Ya, volvamos a nuestros pasos. ¿Dónde están los derechos sociales? Ya han estado vinculados a un proceso de cambio político. O sea, para poder hacer reconocer los derechos sociales, sí o sí han tenido que sufrir ese proceso de cambio político y económico. ¿Ya? Estos derechos buscan garantizar condiciones mínimas de vida digna para la población. Ya les he mostrado cuáles son los derechos sociales. ¿No ven? A un trato digno, trato humano, a un descanso, ¿no? O sea, por eso dice que estos derechos, los derechos sociales, ojo, son derechos de segunda generación, ¿ya? Que buscan garantizar condiciones mínimas de vida digna para la población.
especialmente para los sectores más vulnerables. Lo que les he dicho, que les he dicho hace rato, los derechos sociales siempre van a beneficiar a sectores que, en cierto modo, han sufrido discriminación. ¿Sí? ¿Eh? Desde esta perspectiva, dice, los derechos sociales se orientan principalmente a, ¿no? Acá va a estar la respuesta correcta, ¿no? Ustedes ya tienen que entender. Los derechos sociales están orientados a reducir las desigualdades estructurales y asegurar las condiciones básicas de la vida pública. Esto es importante. A ver, Estito me tienen que dominar, por favor, para que no se olviden, no se chipen en el examen. ¿Ya? Estito, si es posible, saquen una capturita. De todos modos, basta la clasificación de los derechos humanos. Los derechos sociales están acá, derechos de segunda generación, derechos económicos y sociales. ¿Qué tipos de derechos son esos? Trabajar en condiciones dignas, ¿no? Vivienda digna, educación, cultura, derecho al descanso diario, semanal, vacaciones, ¿no? Entre otros. Ojo, los derechos no son limitativos, ¿no? Los derechos son ambos, ¿ya? Pero entre ellos están estos derechos sociales, ¿no? Por tanto, tienen que dominar ese aspecto. Disculpa, avanza. Ya. Entonces, ¿dónde estamos los derechos? ¿Dónde están los derechos? Ahí está. No, estos derechos, no promover históricamente, estos derechos no reemplazan a los derechos civiles y políticos. Ojo, los derechos civiles y políticos son derechos de primera generación. ¿Ya? Se han podido observar, son de primera generación. Sino que los complementan. Si se han dado cuenta, hemos visto en esa pantallita de datos, hay tres tipos, ¿no? Tercero, inclusive vamos a hablar de un cuarto tipo, ¿no? Derechos de cuarta generación, pero tres reconocidos: derechos civiles y políticos, derechos sociales y económicos, derechos comunitarios de paz, ¿no? Los derechos civiles, los derechos sociales no van a reemplazar a los derechos civiles y políticos, ¿no? Sino más al contrario, se complementan con esos derechos, ¿ya? Fortaleciendo la cohesión social, la unificación social, la que las personas o la sociedad se busque un equilibrio, una justicia social. En contextos de alta desigualdad, dice, ¿no? Los derechos sociales adquieren un papel clave en la construcción de ciudadanía plena. Por ello, su garantía constituye una responsabilidad fundamental del Estado. ¿Qué significa? Que el Estado, dice, debe garantizar bueno, en principio la implementación plena de estos derechos sociales. Uno, dos, en que se cumpla, ¿no? En que se cumpla este equilibrio, ¿no? Entre las personas en el marco de los derechos sociales. Acá nos habla de derechos, ojo, derechos sociales. ¿Qué son los derechos sociales? Los derechos sociales son aquellos ya que están para poder reducir esas desigualdades estructurales y asegurar una igualdad, ¿no? Vida digna, condición digna, acceso a la salud, acceso a la educación, acceso al trabajo, ¿no? Esos son los derechos, ¿ya? Y dice, estos derechos han sido implementados, son implementados para reducir esas brechas, ¿no? De esos sectores que históricamente han sido marginados. Vamos a la pregunta 6. A ver, ¿qué está opinando nuestro amigo Pepe? Pepe, a esa su carita, esa sabía que iba a opinar. Yo ya era esta, sí. Ya, vamos. Pregunta 6. Los acontecimientos ocurridos en 1809, miren, todo lo que hemos avanzado, si se han dado cuenta, todo lo que hemos avanzado hasta aquí en historia, ¿no? Pues yo siempre les he hecho resumiditos y algo así bien bonito. Ya, los acontecimientos ocurridos en 1809 en la ciudad de Chuquisaca es hemos avanzado, ¿no? Con los movimientos juntistas, la independencia de Guatemala. Son considerados hitos tempranos del proceso emancipador sudamericano. ¿Qué quiere decir? Los acontecimientos ocurridos en 1809 en Chuquisaca, ojo, dos han sido los hitos en 1809. Ya, dos han sido. Uno en Chuquisaca, otro en La Paz. Ya no nos olvidemos. Ya, el movimiento juntito de Chuquisaca, el 25 de mayo de 1809 y el 16 de julio de 1809 en La Paz con Pedro Domingo Bolívar. Ambos movimientos emancipadores tempranos, por denominar así, ¿no? Sudamericano. ¿Por qué dice sudamericano? Porque no nos olvidemos lo que les he indicado. Los movimientos de Chuquisaca y La Paz han sido los primeros movimientos revolucionarios ya que han consagrado la independencia. Miren, lo más paradójico es, hemos sido primeros en alcanzar la revolución y uno de los últimos en liberarnos, ¿no? ¿Por qué estos hechos son valorados como antecedentes de la independencia? O sea, ¿por qué este hecho de Chuquisaca es valorado como antecedente de la independencia? A ver, les voy a ilustrar.
En 1809, hemos dicho, el 25 de mayo, estalla, ¿no? La famosa revolución de Chuquisaca, con las famosas campanas de la libertad, ¿no? Estalla una revolución. Claro, el contexto ha sido bastante interesante, que no voy a avanzar en detalle porque es bastante amplio, pero está. Asociados con el movimiento de 1809 y el 16 de julio acá en La Paz, han sido los inicios para ese germen independentista. En otras palabras, estos van a marcar el inicio de la guerra de la independencia en Bolivia. Una guerra que va a durar 16 años, hasta 1825, y que va a ser bastante decisiva, ¿no? Bastante decisiva. Para un mejor estudio lo hemos dividido en cuatro etapas, ¿se recuerda? Una primera etapa de movimientos juntistas, ¿no? Justamente el movimiento de Chuquisaca y La Paz. La otra etapa, la guerra de guerrillas o guerra de republiquetas. La otra etapa, de ejército auxiliar de argentinos. Y la otra, de ejército libertario del norte. En cuatro etapas didácticamente el estudio de este proceso. Los que quieren un poquito repasar más pueden ver, hay un video igual, tenemos un video donde hemos avanzado los movimientos emancipadores, ¿no? La guerra de la independencia en Bolivia. Ya. Sustentos. Estos movimientos surgidos en distintos momentos, ¿ya? Se refiere a distintos momentos porque ocurrió en La Paz y ocurrió también en Chuquisaca. Y espacios del periodo colonial tardío incorporaron de manera progresiva la noción de autogobierno. A ver, ¿a qué se refiere autogobierno? En ese entonces nosotros estábamos gobernados bajo el yugo español, bajo el mandato español, bajo lo que es la política y administración de España. Estos movimientos emancipadores, tanto de Chuquisaca como en La Paz fundamentalmente, buscan pues un autogobierno. O sea, buscan desobedecer lo que va a ser el mandato de la corona, sino instauran un propio gobierno al mando de los revolucionarios. Y es lo que pasó en La Paz. En La Paz clasificado por Domingo Murillo, armaron una junta de gobierno. ¿No? Por eso lo denomino yo movimientos juntistas, porque arman una junta de gobierno, desconocen al gobierno español, desconocen al gobernador, ¿no? Y eso qué pasa con eso, Chuquisaca, perdón, pasa. Ya, como alternativa al orden impuesto por la metrópoli de España, ¿no? Cuestionando la legitimidad del poder colonial. Obviamente han dicho, no, pero ¿por qué tienen que mandarnos ellos? ¿Quiénes son? Nosotros podemos mandarlos, nosotros podemos manejarlos, ¿no? Y sus mecanismos de dominación política y organización social. Al promover formas incipientes de organización propia. ¿A qué se refiere de formas incipientes? Era el inicio de un manejo propio, ¿no? El inicio de un manejo autónomo, ¿ya? ¿Dónde está? Al promover, así como demandas de mayor participación en las decisiones públicas, contribuyeron a erosionar la autoridad de las instituciones coloniales y debilitar el principio de obediencia absoluta a la corona. En otras palabras, han desconocido, ya no van a obedecer a la corona, aquí se va a generar un autogobierno. En este sentido, no solo expresaron resistencias coyunturales. ¿A qué se refiere resistencia coyuntural? Una resistencia coyuntural es una resistencia durante un pequeño tiempo. Pero estas no han sido así. Estas han sido estructurales. Estas han sido resistencias estructurales. 16 años de una guerra de la independencia no es pues poca cosa. 16 años en lucha por desvincularte de un dominio extranjero no es poca cosa. ¿No? Sigamos. ¿Dónde estamos? Sino configuraron un precedente político e ideológico de largo alcance, ¿no? Lo que les dije, los 16 años, al difundir ideas vinculadas a la soberanía, la representación y la autodeterminación, que posteriormente serían retomadas y reformuladas en los procesos independentistas del siglo XIX. En otras palabras, no solo ha marcado el proceso de independencia boliviana, sino también va a marcar los procesos independentistas en Sudamérica. Lo de Chuquisaca. Va a ser el vaso inspirador, por ejemplo, para Argentina en 1810, para mayo de 1810, donde también estalla, ¿no? La revolución de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Para Perú, Chile no es casual, Venezuela, Colombia, no es casual. Entonces se va armando ese proceso independentista aquí en Ciudad. Bastante interesante y determinante lo de Chuquisaca, ¿no? Pregunta 7, esas 7 más las vamos a hacer, ¿ya? A ver, ¿qué nos dice por acá? La relación entre Estado y sociedad. Estado, no pensé qué es Estado. Pablo Berenzaki.
pero vamos a tomar el concepto, ¿ya? Es decir, que Estado es una sociedad jurídica y políticamente organizada. ¿Mm? Jurídica y políticamente organizada. Y sociedad. Ha variado a lo largo del tiempo esa relación entre Estado y sociedad, porque desde luego la relación de Estado y sociedad va a existir siempre. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice? A ver, ¿qué dice Denis aquí? Dice, es una sociedad. O sea, el Estado es una sociedad, pero no una cualquiera sociedad, ¿no? Sino esta sociedad es política y jurídicamente organizada. Entonces va a haber un nexo, capo, un nexo conyugal, lo llamaremos así. O sea, van de la mano. Hay una relación entre ellos. Pero ¿quién nos dice acá? Ha variado a lo largo del tiempo. Desde luego, ha variado. Hemos pasado un estado esclavista, un estado esclavista, estamos hablando de Egipto, Roma, Grecia, entre otros. Ha existido estados esclavistas. Ha existido el estado feudal, ¿no? Donde había otro tipo de relación con la sociedad, ¿no? Tenemos el estado capitalista, el estado socialista, el estado comunista. O sea, varía. Dependiendo de los modelos políticos y económicos predominantes. Ahí está. ¿No? Un modelo político económico va a predominar. Actualmente está dominando en la mayoría de los países del mundo el modelo político capitalista. Y las relaciones entre Estado y sociedad va a ser en ese sistema capitalista. Claro, hay algunos estados donde tienen un modelo socialista, ¿no? Donde ese tipo de relaciones también hay. A ver, ¿qué más nos dice? En determinados momentos históricos, el Estado asumió un rol más activo frente a las demandas sociales. Ah, mire, bastante interesante y ese tema también hemos avanzado. Este rol activo del Estado se caracteriza principalmente por, a ver, ¿qué nos dice acá? En algunos momentos, dice, el Estado asumió un rol más activo, o sea, no pasivo. O sea, ha entrado en acción, dice, no, 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 yo tengo que tomar el mando, algo así, ¿ya? Frente a las demandas sociales. Este rol activo del Estado se caracteriza principalmente ¿por qué se caracteriza? El sustento. Un Estado activo, dice, interviene para regular la economía y atender las demandas sociales. A ver, ¿se recuerda la clase del día domingo? A ver, ¿quiénes se acuerdan? Estaban por ahí mis amigos. Pepe creo que no estaba. Pepe, ¿dónde está Pepe? ¿Está por acá? No, no está Pepe. A ver, Pepe creo que no estaba. A ver, los demás estaban. ¿Se recuerdan de quién hemos hablado? Y han dicho, tiene mucha relación con esto, con esto, con esto. Y les he hablado de ese modelo económico político. ¿Cuál era? Este modelo ha surgido en el Chaco, bueno, para Bolivia, porque no surge en Bolivia, este modelo surge en otra parte del mundo, pero llega acá. ¿Qué se llama ese modelo? Donde les dicen, ¿no ve? El Estado asume un rol, participa activamente en la economía, no deja tanto a la iniciativa del privado. ¿Ya? No deja, pero tampoco lo va a privar, pero limita. Quien toma la batuta es el Estado, les dice. A ver, vamos a ver. Quisiera darle premio, notas quisiera darle chicos. A ver, modelos. No, 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 Pepe, está perdido, Pepe. No, no, no. A ver, otro. Ya, puede ser, sí, puede ser. Puede ser, a ver. Ya, no, ni tan cabrón. Pero hay un nombre más preciso. Ya, más preciso. Hay un nombre más preciso. A ver, ¿qué me dice por acá? Comunismo, vamos. No, no los reyes, pues, mira. Ya, voy a parar la clase porque ya se han cansado mis queridos amigos. Ya, esto más lo haremos rapidito porque ya hay desorden en la sala. Cuando hay desorden yo prefiero parar las clases. Déjenme ver. Ahora vamos a sacar. A ver, controles, por favor, me van a ayudar a controlar a estos amigos que están un poquito deschavetados. Ya, a ver. ¿Dónde está? Esta intervención busca garantizar derechos, promover el bienestar colectivo y corregir desequilibrios estructurales. ¿Ya? No implica eliminar el mercado, ¿ya? Sino restablecer reglas y políticas que orienten el desarrollo social. A lo largo de la historia boliviana, este rol estatal ha sido clave en el momento de transformación social. Por ello, se considera un carácter central de ciertos modelos de Estado. Estamos hablando del modelo nacionalista. ¿Ya? Estamos hablando de un modelo nacionalista. ¿Por qué? ¿Por qué no hablamos de un modelo socialista? Porque en un modelo socialista, se frena pues la iniciativa privada. Sí o sí toma el rol, o sea, no es que interviene nomás, no es que regula nomás, sino, o sea, toma el control, ¿no? En un modelo socialista, toma el control del Estado, ¿no? Frenando así la iniciativa privada. Pero en cambio, en un modelo nacionalista, ya, en un modelo nacionalista, no se frena la iniciativa privada, pero sí se regula. Pero quien toma la batuta, ¿no? Es
el Estado. Y eso pasó al 52. A ver, recordemos, los decía ya, pues, a ver, recuerden, lo del 52, la revolución del 52 pasó eso. A ver, ¿qué pasó con las minas? Antes del 52, ¿qué tipo de Estado vivíamos? Y con el 52, ¿qué tipo de Estado hemos tenido? Un Estado nacionalista donde ha tomado el mando el Estado. Por ejemplo, las minas han sido manejadas por el Comidor. ¿No? Entonces, por tanto, ha asumido un rol bastante fundamental para poder regular, redistribuir, poner las reglas, ¿no? Poner las normas que orienten el desarrollo social. Muy bien, con esto hemos terminado 33. Gracias, mis queridos participantes. Conmigo estamos Dios mediante, Dios mediante, Dios mediante, el día sábado, con habilidades socioemocionales. Y el día domingo vamos a estar con cultura general. Me encantaría salir el viernes. A ver, voy a negociar algún pequeño espacio con diversión general, ¿ya? Voy a negociar un espacio y a ver, poder salir el día viernes. Vamos a ver, mucho depende de la agenda, pero de acuerdo a la agenda, estamos el domingo a las 8 de la noche con conocimientos generales. Domingo terminamos historia, eso sí les digo, ¿ya? Estamos en la pregunta 8, nos faltan creo que 11 preguntas más. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias, ha sido un gusto siempre. Quiero desearles, miren, estamos a pocas horas de poder festejar lo que es el 2026. A todos ustedes, queridos participantes, gracias por confiar en lo que es Academia Emprender. Miren, muchos son nuevos, hemos estado desde hace un par de meses, ya, hemos estado hace un par de meses trabajando, muchos están nuevos, pero miren, vamos a trabajar todo este tiempo, vamos a trabajar en función de lo que es el repositorio de preguntas, y pues que mediante el año todos tengan éxitos y estén pues asegurando su ingreso a la normal, mis queridos participantes. Que tengan un feliz año a todos ustedes y pues bien mediante, nos vemos al año, nos vemos al año, chao.